Bueno, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Desde el momento en que nos pensamos en esta pregunta, dijimos que nuestro rol principal acá iba a ser dejar un mensaje que les pudiera ser útil a ustedes en las organizaciones y donde actúan en el día a día, independientemente de su rol. Y yo quiero empezar un poco por ahí. Nuestro desafío aquí es contestar a cuál es el rol del líder en las conversaciones efectivas. Pero vamos a hablar del líder un momento y no vamos a quitar un poco el estigma que tenemos que el líder es necesariamente alguien que tiene gente a cargo. Creo que como seres humanos estamos llamados a emprender esa tarea, si ese es nuestro deseo, ¿cierto? De cada vez forjarnos, mejorarnos, inventarnos, ¿cierto? Y ahí el liderazgo es fundamental. Entonces, la invitación inicial es, puede ser que el papel de líder no me lo dé tener un equipo a cargo. Y puede hacer que yo haga parte simplemente de un equipo y como persona ya actúo como un líder. Entonces, chévere que cada una de estas herramientas que ustedes se llevan las puedan incorporar independientemente del rol que jueguen en el equipo. Muy bien. Entonces, pues es un gusto compartir este escenario con ustedes y vamos a intentar, ¿cierto?, resolver ese desafío que nos pusieron y para eso vamos a arrancar con una introducción que va a recopilar un poco lo que nos estaban contando las personas que estuvieron acá anteriormente, y es cuando nosotros conversamos, estamos haciendo giros alrededor el uno del otro, independientemente de si somos 1, 5, ¿cierto? Si es una conversación de 2 personas o de más, hay un giro, y esto lo primero que debe invitarnos es a pensar, ¿yo para qué estoy conversando? Juan Felipe nos decía, nos enseñan a hablar, pero no nos enseñan a conversar. Conversar va siendo una habilidad que vamos nosotros desarrollando a través del tiempo cuando ponemos en juego todas estas habilidades y lo primero es que cuando estamos en un escenario conversacional, yo cuál es el para qué que tengo enfrente. Y entonces si yo el para qué que tengo es desafiar, enfrentar, defender, pues cuál va a ser mi reacción frente a esas situaciones. Si por el contrario empezamos a ver esos escenarios conversacionales como escenarios para crecer, para ampliar perspectivas, para co-crear soluciones y para generar ideas, seguramente de entrada, cada vez que estemos enfrentados a un escenario conversacional, nuestra actitud va a ser diferente. Nos vamos a poner en un modo diferente, ¿cierto? Entonces, con este preámbulo, con esta apertura, yo diría que uno de los roles fundamentales de un líder en una conversación efectiva es facilitar y promover conversaciones. Y en ese primer papel nace la pregunta para mis compañeras. Y es un poco, ¿ustedes qué creen que cuáles son los elementos que debe tener en cuenta un líder cuando facilita y promueve las conversaciones? Buenos días a todos. Es un privilegio realmente para mí estar hoy aquí con ustedes. Creo firmemente que lo primero, como mencionaba Alejandra, no interesa el rol que tengo dentro de la organización, pero sí interesa que yo sea capaz de reconocer qué espacio ocupo dentro de la organización y qué nivel de influencia tengo con las personas que me rodean. Y en este sentido, creo que el líder necesita, para facilitar y promover una conversación, tener una capacidad casi que de testear qué es lo que pasa con las personas que está conversando. Insisto, no estoy hablando de una relación jerárquica, estoy hablando de una conversación entre varias personas, una o dos o varias personas, pero sí creo que tiene que ser capaz de testear al otro, testear cuál es el objetivo de la conversación, qué es lo que yo quiero lograr, si yo soy quien está promoviendo la conversación o alguien me está pidiendo tener esa conversación a mí. Y también implica testearme a mí mismo. Para mí, en mi experiencia, es muy importante saber, como lo estábamos mencionando, en realidad a mí me encantó el conversatorio anterior, Juan Pablo, Felipe y María Luisa, y es que yo tengo que asegurarme qué emoción me acompaña en ese momento, yo cómo estoy para conversar con esa persona. Y esto suena seguramente un tratado que uno entonces, ¿cómo hace? Va a conversar, primero me analizo, después pienso, después, ¿a qué horas voy a conversar? Y realmente es un ejercicio que hay que hacer de una manera permanente donde yo me dispongo para el otro, porque la conversación es servir al otro. Ya oyeron que yo me dedico a la enfermería y entonces para mí
conversar también implica cuidar al otro y ser capaz de entender qué necesita el otro, qué espera de mí y qué tengo yo para él. Ahí pararía por ahora. Bueno, muy buenos días para todos. De antemano, pues agradecerle a la Fundación la invitación, a Henry, a Juan Pablo, a Alejandro y claramente pues de parte de Compensar, pues estamos acá como aliados también de la Fundación. Entonces, de verdad que agradecerles el espacio y de verdad que yo creo que estas conversaciones son maravillosas porque creo que construimos y aquí estamos conversando y me parece que el escenario fue totalmente propicio que no fuera la exposición, sino la conversación. Entonces, respondiendo a Alejandra, un poquito a tu pregunta y complementando a Sandra, y lo decía María Luisa, y es que lo primero es que yo creo que toda conversación, sea el resultado o el objetivo, yo creo que hay que ambientarlo. Y creo que hay el rol de líderes, más allá del cargo, como lo dice Alejandra, todos creo que tenemos tenemos que tener esa disposición a la escucha. Creo que lo hablaba Juan Pablo con el primer conversatorio y es, nos enseñan a oír, no a escuchar, que escuchar tiene como elementos de mirar. Creo que el tema de la mirada y del que el otro sienta que estoy atento es clave y anécdotas de la pandemia y es que creo que todos lo vivimos, pues chévere las conexiones por virtual, por Teams, pero cuando empezamos a reactivarnos, creo que lo más poderoso fue el volvernos a encontrar, el poder volver a conversar en lo presencial, porque yo creo que las conversaciones a veces se requieren en ámbitos presenciales y cuando son virtuales mínimamente, ¿qué espera uno, no? Que prendan la cámara, que estén atentos y no por allá escribiendo y demás, y yo creo que eso hay que provocarlo, hay que facilitarlo y creo que esa es la primera entrada de estar en disposición a esa conversación, sea el objetivo que sea, y creo que partimos de la escucha, de la atención al otro, de la mirada al otro, de ponerse en el papel del otro, que a veces creo que no lo mencionamos ahora y es qué tan difícil es ponerse en el papel del otro, ponerse en el zapato del otro, pero creo que ahí lo más importante es la disposición que yo tengo para hacerlo cuando se produzca esa conversación. Y algunos otros elementos que ya lo hablaban esta mañana y es, en toda conversación hay que validar que se interpretó. Creo que eso es clave, entender si lo que yo transmití, el otro lo entendió como yo quería que lo entendiera, y pues necesariamente para eso hay que validar, hay que preguntar, hay que confirmar. Vuelvo y digo, sea el objetivo que sea. Y creo que en toda conversación va a haber un resultado. El solo hecho de escuchar al otro, creo que eso ya crea una generación de confianza, crea una conexión con el otro. Nosotros en Compensar, en la caja y en la EPS promovemos el tema de conversaciones poderosas, espacios de conexión, y creo que eso genera un valor importante en todas las relaciones y en los resultados. Yo sí creo que una muy buena conversación, como creo que lo decía Juan Pablo, tiene un resultado efectivo, produce algo positivo y efectivo en el otro o en las organizaciones o en las relaciones. Muy bien. Creo que si revisamos un poco lo que ustedes nos comparten, ¿cierto? Vamos a encontrar que en el desarrollo de esa habilidad para conversar, yo podría tener, y no se trata de tener un checklist, pero sí es poner intenciones de manera, digamos que consciente y deliberada sobre qué elementos cuando yo quiero cada vez más tener conversaciones efectivas, muy sencillas, no tienen que durar 2 horas, no tienen que durar, a veces puede durar 15 o 5 minutos, pero tener la capacidad uno de nosotros entender, uy, perdón, un segundito acá, estoy yendo hacia donde, discúlpenme, ya. Tener sobre la mano sí una herramienta que diga, venga, cuando yo voy a entrar en la más mínima conversación, los elementos que debo tener sobre la mesa son primero, ¿cierto? Escuchar. Creo que eso quedó súper claro en el conversatorio anterior. Cuando yo logro escuchar de verdad, apago un poco y ustedes van a pensar, pero ¿cómo es eso apago? Si igual sigo pensando, ¿cierto? Sigo diciendo, y se me está anticipando. Claro, pero tener eso ahí presente es vivir, sí, pero
poner a la otra persona como protagonista hace que eso que tú tienes ahí baje un poco para poder escuchar lo que esa persona necesita que tú veas de su realidad, ¿verdad? Tú, Claudia, hablabas de interpretaciones, validación y un poco resultados o crear realidades y creo que ahí también caía Sandra en decir, mire, cuando nosotros estamos con una persona o con un público básicamente y abro el espacio de conversaciones, yo quisiera tener un propósito fundamental y ahí es que a partir de eso se cree una realidad diferente. ¿Cuál? La conjunta, no la mía, ya vimos que esa no es, pero sí la conjunta, ven, con lo que tú me dices más lo que yo aporto. ¿Cuál es la realidad con la que sí nos vamos ahora sí los dos? Y para eso pues claramente se requiere valentía, porque uno, como digo esto, qué miedo, y ese es el manejo del liderazgo ahí, porque nosotros siempre que hablamos de liderazgo y empezamos por el ser, decimos como debemos tener actividades, conductas y demás que nos lleven a crecer, y esta es una de esas, como en el día a día nosotros dentro de las cosas más sencillas que decimos, a eso le ponemos intencionalidad de seriedad en este sentido, como que no hablo por hablar, no digo por decir, ¿sí? Sino que a eso también yo le pongo este sello y empiezo a identificar que claramente todo pasa porque me están interpretando, y cuando me están interpretando, ¿qué es lo que yo espero que ocurra ahí? Ven, déjame ver tu interpretación y toma la mía también, ¿cierto? Pretender preguntar más que responder. De la sesión anterior nos dejaban un poco también eso, y es cómo está nuestra habilidad de preguntar para poder entender al otro, ¿cierto? Y no, pues sí, ¿cómo estás, no? ¿Y qué pasa si nos retamos con preguntas diferentes? ¿Y qué pasa si alguien viene a nosotros a pedirnos una solución, independientemente de que sea o no el jefe, ¿cierto? Pero viene alguien, ven, ¿y tú cómo lo ves? Pues dime tú qué estás viendo para ver yo qué te aporto, y le abres la posibilidad a la persona de que nos cuente su realidad para poder entrar a ese mundo, pues a acabar como de dar los pincelados para hacer una figura mucho más, un poco mejor, ¿vale? Entonces, creo que estos elementos resumen muy bien esas cosas que un líder debería tener en cuenta, o por lo menos pensamos nosotros que se deben tener sobre la mesa cuando de facilitar y promover conversaciones se trata. Y ahora, digamos que la siguiente pregunta para ustedes es, ¿todas las conversaciones ustedes creen que son iguales? Claramente la respuesta está ahí, no, ¿cierto? No todas las conversaciones son iguales. Entonces, esto no se trata de tener un tratado y un checklist, decíamos en nuestra preparación, como de paso por esto, paso número 1, paso número 2, porque en eso ya desde el saludo, la incertidumbre llegó y el discurso se quedó ahí. ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Han intentado preparar una conversación y eso cómo ha salido? Yo aprendí hace un tiempo a preparar conversaciones. Tal vez tuve grandes oportunidades de entender de nuevo qué era lo que yo quería lograr en una conversación, por qué a veces me costaba tanto trabajo hacerme entender lo que yo quería comunicar, y tuve que empezar de nuevo por mí, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo espero que el otro entienda, para dónde voy a llevar esta conversación, y honestamente me aprendí un método para preparar una conversación. Creo que, como decía Juan Felipe, sí se ejercita, sí se aprende, y sí finalmente se vuelve una forma en la que uno desarrolla los temas. Yo aprendí a entender primero con quién voy a hablar, qué es lo que yo quiero lograr en esa conversación. Y ahorita Juan Felipe, no Juan Pablo, Juan Felipe estaba diciendo, oiga, uno tiene que decir qué emoción es, cómo se está sintiendo, y yo aprendí eso a través de la vulnerabilidad, y era ser capaz de decir, oiga, yo me siento un poquito incómoda en esta conversación, pero he pensado que yo quisiera que llegáramos a tal punto. Y también quiero agregar que eso no solamente pasa en mi vida laboral, sino que el mayor poder que yo he identificado en estos elementos es ser capaz de que trascienda a todos los ámbitos de mi vida, conversar con mis hijos, con mi esposo, con mis amigos, con mi jefe, porque a veces uno siente una relación, por supuesto, jerárquica, como alguien nos mencionaba, y uno dice, pero yo ¿cómo le digo ahora al jefe que no estoy de acuerdo?
pues igual, con cuidado, con cariño, porque todos no somos perfectos, de verdad, todos no somos perfectos, todos no nos tenemos la respuesta correcta, pero sí tenemos, como seres humanos, creo firmemente que todos tenemos la oportunidad de decir qué sentimos y qué pensamos. Y el otro que está ahí al frente puede recibir o un raquetazo o un abrazo o un pelotazo, dependiendo de cómo yo lo comunique. Y ahí yo creo que el ser humano que comunica, tanto que el comunica como el que está escuchando, tienen dos responsabilidades maravillosas de hacer que funcione, de hacer que se dé, y también creo que qué bueno que alguien quiera volver a conversar con uno, ¿saben? Que uno diga, oiga, qué rico, yo fui acá a hablar con esta persona y me atendió con un montón de preguntas que yo al final pensé, yo era capaz de contestar esto o no y demás, y creo de nuevo que solamente ese, para mí eso es un poder, ese poder se logra a través de estar ahí para el otro, de escucharlo conscientemente, el cuerpo habla, las palabras no son inocentes, yo creo que cada palabra que uno dice tiene una intención, tiene un propósito, y el cuerpo también, qué tan dispuesta estoy para oírte, estoy así, o estoy atenta, estoy siguiendo tu mirada, estoy mirando el otro, le están temblando las manos, suda, me mira, no sé, es una conversación al menos de dos, y si es un grupo, pues también hay que ser capaz de estar, yo estoy mirando si estoy conectando o no con las personas, en serio, pero hay que ser capaz de uno entender qué está pasando con las personas que están hablando con uno, qué dice mi cuerpo, y creo que ahí se genera un ambiente que propicia que la otra persona comunique lo que quiere comunicar y que yo sea capaz de atender lo que me están tratando de comunicar. Vale, bueno, yo complemento un poco a Sandra y claramente la respuesta es no, no todas las conversaciones son iguales, creo que todas tienen su color y su tinte, pero sí creo que hay elementos en que toda conversación deben haber. Yo creo que la disposición, la escucha, todos esos elementos, sea una conversación para un tema laboral, personal, desempeño, resultados, tiene que tener esos elementos sí o sí, y eso creo que es de parte de nosotros como líderes que damos ese primer paso de esa disposición a esa conversación. Y otros elementos un poco, y voy a empezar a contar anécdotas, porque creo que de las anécdotas uno aprende, y entonces yo cuando hablaba a Juan Pablo de su hijo, mi hijo también, tengo una de 5 y una de 10, que precisamente ya está cumpliendo años, la de 5. Entonces, cuando uno le pregunta a los hijos que llegan y ya la chiquita quiere conversar con mamá y entonces pregunta, te quiero contar, ya el de 10 no, pero creo que ahí lo más importante, y yo cuando escuchaba a Juan Pablo, y te voy a dar tips, Juan Pablo, es ambientar el escenario. Y ambientar el escenario es estar dispuesto, y es sentarnos a conversar y que tú estés atento y le preguntes y te diga bien. Y yo, bueno, pero bien es qué almorzaste, qué pasó en math, qué pasó en science. Y cuando tú empiezas a tratar de disponerte a, pues en el caso de mi hijo, logras que empiece a soltar. Y yo creo que en los hijos de 10, en los de 14, 15, 16, 20, 30, 40, cualquiera que sea la edad, creo que uno como papá tiene que estar dispuesto y tratar de conectar con los hijos para lograr que le cuenten a uno, ¿cierto? Siempre nos dicen, esté atento, ojo con los celulares, los amigos, y la única forma en que tú puedas estar atento es que te comuniques y logres conectarte con ese ser humano que está ahí en cualquier etapa de su vida. Pero también pasa con el jefe, y retomo un poquito a Sandra, que a veces con sumo cuidado cuando le dicen, pero me dice las cosas, pues hay que decir las cosas con cariño y bonitas. Así como a uno, y cuando yo hablo con mi equipo también le digo, díganme las cosas, porque de pronto uno no lo está haciendo bien, porque de pronto también uno es humano y se puede equivocar, pues también pasa hacia arriba, ¿cierto? Con respeto, pero hay que decir las cosas, y yo creo que en esas conversaciones hay que buscarlas. Bueno, mi jefe es el director de la EPS de Compensar, tiempos pocos, pero creo que los momentos más valiosos que se dan con él, pues hay que aprovecharlos y son de calidad. Y creo que también cuando tú conoces el interlocutor, sabes cómo le llegas a ese interlocutor en una conversación poderosa. Sean 10, 5, 2 minutos, creo que ahí logras conectarte y saber cómo es tu interlocutor y asimismo cómo te comunicas. Pero creo que todas son diferentes, hay unos elementos que sí, seguramente en todas van a empatar. Bien, pues básicamente si uno pues cae sobre estas reflexiones, dice, claro, nos devolvimos entonces a ese primer papel de líder de promover
y abrir los espacios de conversación. Claro, fíjense que hay unos elementos generales, otra vez aparece la escucha, las interpretaciones, ¿cierto? Pero sobre todo, digamos que las dos, y Sandra dice, lo aprendí, hoy digo, sigo intentándolo y mejorándolo, pero lo aprendí. María Luisa decía, esto es con los años se aprende, ¿cierto? Con los años se aprende. Y yo recogería eso para decirles, esto se aprende haciéndolo, teniendo claro que eso es una acción que se repite y luego ya sale natural. Pensemos en cuando aprendimos cualquier actividad, bicicleta, nado, lo que sea, y cuáles eran esos primeros pinos ahí, qué pasaba ahí, qué susto que la bicicleta me voy a caer, me voy a raspar, los patines no voy a ser capaz, el miedo siempre estaba presente antes que la acción de poder tener la seguridad de pedalear o de dar el paso. Y eso es que me conecta con la persona que atrás dijo como el miedo que tengo cuando quiero ir a decir, porque claro, es natural, o sea, yo no me quiero quedar con esto, siento que podría aportar, pero siento miedo. Coja la bicicleta y no sepa maniobrarla. ¿Qué pasa con usted ahí? ¿Cierto? Un poco hay cosas que decimos como no soy capaz, pero es dar el avance y empezar a entender y a articular estos elementos que hoy de manera sencilla, humilde les entregamos, pero también habrán otros en esa invitación a explorar el mundo de las conversaciones sobre las cuales vamos a ir puliendo la técnica y cada vez eso sale de mejor manera, ¿sí? Pero no es pensar que es un momento particular, yo no sé si ustedes están de acuerdo con eso y es voy a hablar con mi jefe, entonces aquí preparo y el ambiente, no, sino que cada vez esto es más sencillo, vino alguien a mí, mi amigo, ¿cierto? Salí con alguien a almorzar, ¿cómo estoy conversando ahí? ¿Yo qué estoy haciendo ahí para que eso sea un momento de valor? Entonces, chévere que la habilidad de conversar se vuelva una prioridad en nuestro desarrollo, en ese sentido, digamos que en el que nosotros aquí estamos hablando. Pero cuando decimos nosotras aquí que no todas las conversaciones son iguales y si no todas son iguales, entonces ¿qué hace el líder? Porque es que no se trata nuevamente de la lista de chequeo, porque la lista de chequeo tan pronto yo te digo, buenos días Juan Pablo, mira me está pasando, Juan Pablo puede estar preparado para otra cosa. Y yo llego con una cosa completamente diferente, entonces la preparación ahí, ¿cierto? Entonces, la preparación seguramente aquí tiene que ver es con pulirlo, la base de todo esto que estamos hablando, para poder luego sí ampliar esa mirada a distinguir cuál es o qué tipo de conversación es el que requiere, cuál es el tipo de conversación que requiere el equipo o la persona con la que yo estoy dialogando, ¿cierto? Porque si nosotros creemos que hay una única forma y que esa única forma esa puede ser un poquito inefectiva porque yo termino hablando de todo y concluyendo nada o llegando a nada. Entonces, chévere que de manera práctica nosotros tengamos, imagínense, un juego de cartas cada vez que vayan a conversar y entonces vamos a pensar, venga, esta conversación que empiezo a tener acá, parto de la escucha, estoy identificando que será una conversación para ponernos de acuerdo. Y esas conversaciones para ponernos de acuerdo empieza a tener un matiz y es la persona o el entorno donde estoy no tiene claras las reglas ni el marco de referencia para poder conversar. Seguramente tenemos que hacer unos acuerdos para poder alinear la información, para poder ver lo mismo, ¿cierto? Y entonces yo ahí tendré que ir identificando, ¿cierto? Que esto es un tipo de conversación que me va a llevar a generar unos acuerdos. ¿Cuál es la base? La escucha, las interpretaciones, las validaciones, la preparación, todo lo que nosotras aquí hemos hablado. Pero esa es la primera carta, ¿cierto? ¿Qué conversaciones para ponerse de acuerdo han tenido ustedes? Claudia, cuéntame una. ¿Cómo arranca y cómo te das cuenta que eso es una conversación para ponerte de acuerdo? Bueno, mira, y recientemente tal vez tuvimos una de la planeación estratégica pues del equipo de gestión humana de la EPS, del futuro de la EPS con esta incertidumbre y este entorno cambiante, pero al final hay que seguir poniéndole la apuesta al sector y a la salud en Colombia.
Y un poquito es eso, ¿no? Creo que la ambientación estaba en hacer los mínimos acuerdos de reglas, ¿cierto? Vuelvo y digo, creo que desconectarnos, total disposición, y creo que lo más importante es que estemos conectados con ese propósito. Allá promovemos hoy el tema de bienestar integral, y creo que todos tenemos que estar sintonizados con eso. Creo que María Luisa lo decía. Creo que cuando trabajamos en una organización de salud que tiene un propósito de cuidar al otro, de promover al otro en la salud y el cuidado del bienestar, pues creo que todos nos conectamos con el propósito, y esa sería una muy buena base para que todos estemos totalmente dispuestos a acordar cuáles van a ser esos grandes derroteros o estrategias que vamos a apalancar como gestión humana en lo que sería el desarrollo del 2024. Entonces, creo que ahí un tema es sintonicémonos, estemos sintonizados en lo que buscamos en ese escenario de conversación, dispongámonos y asumamos reglas de estar atentos, de conectarnos, y claramente lo más importante es también cerrar, bueno, ¿y qué resultado va a tener ese acuerdo al que lleguemos? ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese beneficio, ese resultado, ese puesta en común? Y bueno, ahí se dan varios elementos. Otra cosa que comentaba Juan Carlos es el tema del consenso, es el tema un poco de escucharnos a todos, ¿sí? La opinión de todos es válida, el poner a todos ahí en el escenario de qué haríamos si tuviéramos el reto de seguir como EPS o como gestoras o como prestadoras o como sea, pero le apostamos. Yo creo que eso genera un valor muy, muy poderoso en ese tipo de conversaciones y logra acuerdos poderosos. Me gusta mucho esa situación porque yo también la llevo como a qué pasa si cuando una persona ingresa al equipo nosotros tenemos una conversación de este tipo. ¿Cuánto nos ahorramos? En realidad esperamos a tener 3 meses adelante para llegar atrás y decir, no, nunca entendió cuáles eran las reglas, no sabemos, ¿cierto? Entonces, qué chévere que empecemos a identificar qué espacios son los que se pueden desarrollar para generar una conversación de acuerdos. Porque acuérdense, recordemos que una conversación siempre lo que me va a permitir es ver tu realidad. Y entonces, después yo no podría como líder reclamarle una realidad a una persona que nunca tuvo acceso a esa realidad. Entonces, yo como líder, como integrante de un equipo, ¿yo qué estoy haciendo para que la otra persona tenga la misma realidad y que sobre esa podamos avanzar juntos? Chévere este ejemplo. ¿Puedo agregar una Claro. cosa? Yo creo que hay que partir de la conciencia, de la aceptación más bien, de que no siempre vamos a estar de acuerdo y no siempre vamos a llegar a lo que queríamos lograr. En realidad, también creo en que hay que poner las reglas claras de lo que va a pasar. Estamos reunidos acá porque quisiera que intentáramos estar lo más posiblemente de acuerdo con tal cosa que vamos a hacer. Porque finalmente va a pasar que hay personas que dicen, no estoy de acuerdo, tengo miedo, estoy inseguro, no sé, yo qué sé qué puede pasar, pero también le preguntaría a esas personas como, bueno, pero ¿qué preocupa? ¿Por qué no está seguro? ¿Por qué tiene miedo? O si es o sea, si el desacuerdo es tan de tal tamaño que definitivamente impida que sigamos al siguiente paso. Porque seguramente va a haber un grupo de personas con el que uno va a moverse y va a haber otras personas o que van a sentir que no fueron tenidas en cuenta a pesar de que hubo una conversación, digamos, donde estábamos opinando los demás, pero también va a pasar que diga, yo no quería hacer eso, o yo no quería ir por allá, o no me parece que eso sea lo que debamos hacer. Creo que hay que convivir con eso, pero que también hay que preguntarle a la persona que definitivamente no está de acuerdo con, de verdad, ¿cómo puedes vivir con eso? Esto limita lo que estamos logrando, sería atenta contra, no sé, tus principios y valores, porque a veces hay marcos o creencias de las personas que a veces no reconocemos y que podríamos estar poniendo a las personas en una situación compleja. Aquí acabo de pensar, por ejemplo, en temas de prestación de servicios de salud. Hay una objeción que las personas podemos hacer para atender un paciente o para no dar un tratamiento o algo porque no estoy de acuerdo, porque va en contra de mis principios y valores. Y yo soy enfermera y vine a salvar la vida de las personas, a cuidar, pero voy a suponer que no estoy de acuerdo con la eutanasia. Pues yo no quiero hacer eutanasias. Entonces, ¿por qué tengo que hacerlas? ¿Porque es una política de la organización o tengo un espacio donde yo converso y digo,
no, yo no quisiera ser esa persona que está porque va en contra de mi religión. Y es absolutamente válido, y quienes estamos pues acompañando a ese grupo de personas tenemos que reconocer que todas las personas no van a estar de acuerdo con situaciones. Acá me fui a una seguramente que tiene otro tipo de conversaciones, pero ese tipo de cosas pasan, o tener una persona, no sé, mucho tiempo con una cantidad de soportes que hay unos dicen no le hagamos más y otras sí hagámoslos más. O sea, hay decisiones absolutamente trascendentales de vida que no solamente corresponden a las familias ni a los equipos que lideramos, sino a las personas a quienes tenemos bajo nuestro cuidado. Sí, absolutamente de acuerdo con eso, y en esos escenarios, fíjense que viene la claridad de la regla y el acuerdo, bajo cuál es el marco en el cual nos estamos comportando. Cuando identificamos la necesidad de aclarar esa regla, entonces vamos a sacar la carta o nuestra recomendación es poner sobre la mesa la carta de una conversación para ponernos de acuerdo, ¿cierto? Hay conversaciones que lo que deben tener en su propósito es la acción y el resultado. Entonces yo no arranco ahí, pues sí, siempre va a ser importante saber cómo estamos, ¿cierto? Y eso, por favor, primero la persona, pero sabemos que es una conversación puntual, para definir cuáles son los siguientes pasos en ejecución y cuáles son los resultados con los que nos vamos a comprometer. Punto. Entonces se dan cuenta cómo va siendo eso efectivo. Yo ya no voy a enfatizar en las reglas ya estaban claras, ¿cierto? Lo que vamos a hacer aquí es definir acciones y asumir compromisos. ¿Cómo se te han dado esas conversaciones? Un ejemplo de esa identificación de, uy, esto es una conversación de acción y resultado. Esas realmente me gustan mucho más que otras, porque además resulta para mí emocionante conectar a las personas con un propósito, independientemente de lo que yo quiera lograr. Creo que lo primero es que todos sepamos, oiga, mire, por lo menos hasta donde hemos visto vamos a llegar a tal lado. Si fuera la estrategia de la dirección de enfermería, si fuera transformar prácticas en las personas, si fuera hacer que los jefes de área tuvieran unas conversaciones diferentes con las personas de su equipo. Acá hay personas nuestras que tienen muchas más personas a cargo y tienen que ser capaces de, perdón la palabra, lidiar, acompañar, estar ahí para los demás. Me gusta que sea una conversación para la acción y resultados porque conecto, busco una emoción, se imaginan si lográramos tal cosa y qué opinan si tal otra, y si bien yo ya seguramente tengo una mirada de qué es el mínimo esperado, lo pongo sobre la mesa y me encanta que lo enriquezcan y dejo que sea evidente que así fue, que alguien dijo algo que realmente llevó mucho más allá de lo que yo había planeado o lo que había planeado con un grupo pequeño, que alguien aportó a que la idea cambiara, que alguien dijo, no, por aquí no, vámonos por este lado, y hay gente que dice, oiga, si no habíamos visto, la verdad es que yo creo que las decisiones, entre menos centralizadas estén, son más poderosas, influyen a más personas. Voy a contar una experiencia. Nosotros tenemos aquí una cosa que se llama gobernanza compartida. Y lo que significa la gobernanza compartida en enfermería es que las enfermeras y auxiliares de enfermería que están al lado de la cabecera de los pacientes se hacen cargo de sus propios problemas. Entonces pensemos en un riesgo que ocurre en la mayoría de los hospitales, y es el riesgo de caídas. El principal riesgo que está descrito a nivel mundial es que un paciente se caiga. Y las enfermeras y auxiliares tenemos que hacer lo posible para que eso no pase, pero se caen. Entonces, sí, es una realidad. Se caen porque no enseñamos o porque no aprendimos o porque no explicamos, por 1000 razones. El punto es que si usted deja que esa enfermera es auxiliar que está allá, que fue la que vivió, que se le cayó el paciente, que la familia se estresó, que sintió que yo no la cuidé o que yo la empujé, ese tipo de cosas, esas personas transforman su práctica. Entonces logró 2 cosas. 1, mostrar una empatía absoluta con el resultado que estaba esperando, y 2, hacer que esa persona creciera en una responsabilidad diferente y con una sensación de participación superior sobre las decisiones que se toman. Aquí las enfermeras y auxiliares de enfermería toman las decisiones al lado de la cabecera del paciente y ellas mismas se hacen cargo de sus propios resultados, y a mí me encanta. Esa situación es muy peculiar porque fíjense que no es tan frío como decir vamos a hacer esto y es para esto. Siempre, cada acción, con este ejemplo que nos pone Sandra, nos invita siempre a que como líderes
debemos conectar la acción con un propósito. Eso solito en el aire, solo la acción, ve y haces esto y lo espero para tal fecha, eso así, digamos que básicamente no es lo que queremos transmitir como conversación efectiva de acción y resultados. Una conversación efectiva de acción y resultados pasa porque seas absolutamente capaz de dejarle sobre la mesa a la persona que recibe el compromiso, la responsabilidad, una acción con propósito, una acción donde él entiende o ella entiende para qué está haciendo eso que hace, cuál es la contribución, ni siquiera ahí, sino a la sociedad y al mundo que hace cuando eso que yo le estoy entregando o lo que estamos quedando en acuerdo logra transmitir o logra hacer. Entonces, ese es el tipo, o es nuestra segunda carta que les queremos entregar de posibles conversaciones. Nos faltan dos, la tercera tiene que ver con acciones para crear y crecer. Y en este momento yo quisiera que Claudia nos contara un ejemplo acerca de cómo identificas que se te está empezando a dar una conversación para crear y crecer cuando los elementos son innovación, ¿cierto? Abrir posibilidades, pero también el desarrollo de las personas. ¿Cómo empiezas a identificar eso y cómo lo asumes? Bueno, vale, pensando un poco, voy a hablar de dos escenarios que tienen que ver uno con crear y otro con crecer. El de crear es que promovemos mucho y lo hacemos, nosotros en gestión humana lo hacemos y es creamos con el otro. Nosotros cuando creamos estrategias, creamos con el otro, es decir, construimos, generamos ambientación de temas de innovación o cualquier herramienta disponible. Entonces creo que ahí lo clave es que uno no crea solo, uno crea con el otro. El otro puede ser una persona, pueden ser 5, pueden ser 6, un equipo completo. Entonces creo que la primera dinámica es qué quiero creer, con quién quiero crear y me dispongo para hacer como toda esa dinámica colectivamente. Yo creo que toda conversación para crear debe, y es como dice Juan Pablo, un mantra, debe ser colectiva. Yo creo que uno crear solo, creo que no genera el valor que generaría. Claramente hay herramientas para crear, entonces creo que hay que también aprovechar esas herramientas que creo que en las organizaciones que ya hemos evolucionado en esos temas de innovación, agilidad, tenemos a la mano. Entonces creo que tenemos que disponer de herramientas para que los líderes tengamos esa posibilidad de organizar espacios de co-creación, de construcción colectiva, porque realmente eso es lo que genera el valor de los resultados. ¿Quién más que el que está ya enfrentando la situación o enfrentando la estrategia o lo que tiene en sus manos o en su conocimiento las mejores formas de hacer nuevas cosas o mejorarlas? En el caso de servicio, siempre hemos motivado mucho que el que está ya en la ventanilla, seguramente el que asume el reto de atender pacientes difíciles, pues tiene más claras las técnicas para resolver esas situaciones. ¿Por qué no con esa persona construimos esos protocolos o esos parámetros de cómo atender, solo por poner un ejemplo, un paciente que llega, decimos difícil, pero que llega con una situación que siempre decimos en salud, tiene que ver con la vida de las personas, entonces ahí ya hay una vulnerabilidad diferente y pues en ese sentido hay unas estrategias o protocolos y creo que los que lo tienen son los que lo viven a diario y por qué no construir con ellos. Entonces creo que la invitación un poco y en esas conversaciones es crear con el otro, tener claro qué queremos como resultado y ambientar un poquito con herramientas esos espacios de co-creación. Cuando hablamos un poquito de crecer, y también porque lo estamos trabajando en la organización, es el desarrollo de las personas. Cuando identificamos personas potenciales a las que les vemos una posibilidad de desarrollar y crecer, pues también hay que ambientar el tema y yo creo que parte de cómo tú te conectas en esas conversaciones un poco más individuales es conectarte desde lo humano, siempre la persona primero y siempre el conectarse de cómo estás, cómo vas, cómo va tu propósito de vida con el propósito de la organización. ¿Sigues conectado con lo que estamos promoviendo? Creo que eso es clave en cualquier conversación de este tipo. Y claramente ya entrar un poquito a sus expectativas, o sea, cómo se ve el crecimiento en la organización, hacia dónde quiere desarrollarse, cuáles son esos propósitos personales y profesionales. Y yo creo que orientas un poquito el desarrollo de un plan que te va a permitir acompañar al otro a crecer. Hay unos elementos importantes que a mí me parecen valiosísimos y es
la pregunta de ¿qué necesitas de mí? Sí, creo que para el otro sería importante siempre en estos procesos de crecimiento es cómo yo, tu compañero, tu jefe, tu coequipero puede ayudarte a seguir creciendo. Esas preguntas en las conversaciones de este tipo son poderosas y vuelvo y digo, creo que conectan desde lo humano, el otro siente que hay una preocupación por su desarrollo y eso genera que logremos ahí unos resultados maravillosos en el desarrollo de las personas. Muy bien, nos falta un tipo de conversación, pero antes de pasar a eso, con esta reflexión o con esta experiencia que nos comparte Claudia, yo quiero hacer una pausa ahí para decir que esto no es secuencial, o sea, yo no estoy en una conversación con el equipo o con una persona y paso por la conversación 1 y luego la 2 y luego la 3, no existe tal orden. Lo que sí existe es tener ese abanico de posibilidades y entender que en una misma conversación yo puedo pasar por todas. En un mismo momento puedo pasar por todas, pero que debo ser absolutamente atento y estar escuchando lo suficientemente bien para entender cuál es la carta que voy a sacar para poder dejar lo mejor de mí en esa conversación, ¿cierto? Eso pasa por que como líderes, nuevamente personas de un equipo con otros seres humanos en interacción, estemos atentos a cuál es el momento en el que se encuentra la persona o el equipo con el que yo estoy conversando. Y eso sí hace rápidamente que yo sepa si voy al 1, al 4, al 3 o al 2. ¿Sí? O sea, cuál es el momento que tiene el equipo, cuál es el momento que tiene la persona y cuál se espera que sea el aporte a partir de ese momento que llamamos conversación. Y eso seguramente sí va a hacer que la carta más rápidamente salga. Entonces, con esta pausa paso a el siguiente tipo y último tipo de conversación que queremos dejarles. Les repito, pueden haber muchos más. Nosotros de manera muy sucinta pero precisa quisimos entregarles estos y es la conversación para aprender. Y entender que la conversación para aprender tiene un matiz y unas características fundamentales y va a tener que darse en esos momentos donde como equipo, independientemente de si soy o no el jefe, siento que algo pasó y que sobre eso debe generarse algo porque no nos sentimos tranquilos y no queremos que eso vuelva a pasar. Cuando esa sensación, yo no sé si les pasó, pero cuando yo hice la pausa seguro algo pasó por sus sensaciones, ocurre, ahí debe aparecer la conversación de aprendizaje y esa conversación no se debe postergar. A pesar del miedo, no se debe postergar. Les dejo esa regla porque a veces pasa que, ay no, después, dejemos eso para después, luego lo miramos y pasó el tiempo y volvió a aparecer el fenómeno con más fuerza. Dijimos, ¿qué pasó acá y por qué no aprendimos? Nunca conversamos y nunca nos tomamos el momento para reflexionar sobre eso. Sandra, yo creo que tú tienes infinitos ejemplos de este tipo de aprendizajes, de conversaciones, perdón, pero quisiera que nos dejes un par acerca de cómo identificas esas conversaciones que son necesarias para aprender y cómo las has desarrollado. Quiero decir que yo creo que si la conversación surtió el efecto que iba a surtir, independientemente de cualquiera que sea, yo debería haber aprendido algo, debería llevarme algo. Pero si tengo este propósito en particular, que sea una conversación para aprender y soy yo quien la está buscando, ¿cierto? En este caso yo estoy buscando algo para, pues también tengo que ser capaz de nuevo de poner sobre la mesa mis vulnerabilidades. ¿Qué es lo que yo por qué estoy aquí? ¿Yo qué quiero aprender? ¿Qué es lo que yo espero lograr? Y ser capaz de escuchar lo que el otro tiene para mí. Yo aquí estoy aprendiendo mucho más. Estoy pensando cómo pueden ser otro tipo de escenarios diferentes, muchas cosas en las que yo creo que uno sí va construyendo para el futuro. También creo que otra forma es cuando yo estoy ayudando a que el otro también aprenda algo, ¿cierto? Quiero que se lleve un mensaje y insisto, en mi experiencia ha sido favorable que yo explique lo que yo quiero lograr. Yo voy y digo, oye, mi propósito de esta conversación es que nos aseguremos de que tal cosa
o que vamos a aprender tal cosa por tal cosa que ocurrió y demás. Funciona porque, de nuevo, creo que abro el espacio para que la persona también me cuente cómo se está sintiendo en medio de esa conversación. Hay que aprender a callar, hay que aprender a hablar, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a decir que no, hay que aprender a decir que no, hartas veces. No, hay que aprender a decir que no cuando es necesario, en realidad no es muchas ni pocas, pero es cuando es necesario, cuando creo que no puedo o no quiero o lo que sea. También hay que aprender a estar dispuesto para, y creo también que los líderes tenemos que de manera permanente aprender a estar cada vez más para el otro. Nosotros aprender a transformarse, por ejemplo, eso es aceptar que no es la foto de hoy y que mañana puedo tener otra mirada diferente y estar consciente de que la vida, las interacciones, el trabajo no es una foto, es absolutamente dinámico. Hoy tengo una cosa y mañana puede que no, y ser capaz de estar listo para las frustraciones que eso me pueda generar. A veces uno emprende un camino X y la cosa no salió tan bien como planeó porque seguramente solamente vio un elemento donde quería, pero yo sí creo que es súper importante levantar la mirada y asegurarse que está viendo lo que puede salir bien, por supuesto, porque ese es como el alentador, pero también tiene que ser capaz de pensar, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si yo no logro esto? ¿Y qué pasa si no logro esto? Porque creo que es una manera de ser capaz de tener en la mirada todos los elementos que pueden darse allí. Yo quisiera sumarle dos elementos a Sandra, que escuchándola y que tal vez no lo comenté, y es la humildad. Creo que todos tenemos que ser humildes al momento de hablar de aprender, porque no nos la sabemos todos. Creo que nadie está con todo el conocimiento y creo que hay que ser humildes para dar la apertura también en esas conversaciones y agradecidos. Yo creo que el dar gracias, y cuando uno escucha el gracias por ese espacio, por esa conversación, yo creo que ahí tú generaste un valor en esa persona, te lograste conectar y creo que hiciste conversaciones desde el corazón. Creo que también lo mencionaba Juan Pablo, y eso definitivamente cambia el rumbo de las mismas personas en todos los escenarios, pero en ese tema de aprendizaje quería como focalizar ahí. Sí, yo a eso le agregaría que tal vez en todas las conversaciones, estos elementos de disposición, de humildad, de conocer el corazón del otro, deben estar presentes, pero sobre todo en este aprendizaje también le agregaría el tema de apagar los juicios, porque en la conversación de aprendizaje, yo no sé, pero históricamente como seres humanos hemos aprendido a decir, me equivoqué. Y el otro dice, sí, te equivocaste, pero duro, o sea, mal, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tú también tienes un juicio de que eso que hizo está mal. ¿Y quién realmente le agrega valor a esto? O yo no sé, los principales momentos de valor para mí han sido cuando yo digo, me equivoqué, y alguien me dice, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? El problema no ¿Sí? es equivocarse, el problema es equivocarse y no aprender nada. Eso es más grave, porque vuelve uno y se equivoca por lo mismo, qué horror. O sea, equivoquémonos, pero de diferentes cosas y rápido. Equivocarse rápido y aprender. Entonces, no, genial, porque eso es, o sea, en ese momento cuando la persona estaba claro, ya se dio cuenta, ¿cierto? Que podía haber hecho algo diferente, podía hacer eso mejor. Y entonces llega y tú lo que le dices es sí, pero otro poquito hubiera sido catastrófico, ¿cierto? Entonces, pues no, ven, o sea, ¿y quién abre la oportunidad? ¿Qué pasa si hoy yo aprendo a hacer esa puerta de la persona de abre la perspectiva? Sí, eso pasó y ya pasó, empecemos porque ya pasó, ¿la persona va a poder hacer algo diferente ahí? No, ¿sí? La pregunta real podría ser y podrían ser otras, pero es, ¿qué aprendiste? Pero además con eso, ¿qué pasa si uno a esa conversación de aprendizaje le agrega, oye, qué valioso eso que viviste porque yo aprendí de lo que viviste? ¿Sí? Me estás compartiendo eso y yo de eso estoy aprendiendo. Ahí se vuelve una conversación efectiva de aprendizaje. Bien, queridas, estamos llegando al fin. Estas son como
Como les digo, esto no está escrito en piedra, pueden haber más cosas, estas son herramientas muy sencillas desde nuestra humildad pues, que les queremos dejar, pero llegó el momento real de contestar la pregunta que nos convocó. Y entonces, ¿cuál es el rol del líder en las conversaciones efectivas? ¿Quién de ustedes inicia el resumen? Bueno, yo creo que la primera parte es no olvidar los elementos para, como decía Alejandra, facilitar y promover esas conversaciones. Creo que lo hemos hablado desde el inicio del conversatorio, del foro, y es la escucha. La escucha es algo que creo que es un elemento clave en todas las conversaciones, y eso acompañado de la disposición y la conexión con el otro. O sea, no olvidar la mirada, el estar atento, el conectarte, la disposición, creo que esos son elementos valiosísimos. Validar e interpretar lo que el otro entendió, creo que son elementos claves, no creer que lo que yo transmití, el otro lo dio por entendido, sino validar y conversar de eso que hablamos y confirmar que la interpretación que yo quería se dio sin perder que hay realidades diferentes y que seguramente la visión del otro es importante, pero sí es importante validar esas interpretaciones y claramente darse la oportunidad de crear nuevas conversaciones, premisas, paradigmas. Creo que eso genera un poder porque toda conversación tiene que construir. Algo tiene que construir, relaciones, resultados o nuevas cosas en ese camino de conversar con el otro. Claudia, ¿qué tal si les damos un tip de supervivencia? Porque a uno le dicen, ¿y yo cómo valido que el otro? Entonces a veces el pronto no me entendió lo que le dije, y pues yo ahí estoy intentando validar. Sí, entendió, le quedó claro, sí, bueno, next, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo parafraseo un poco lo que me están diciendo o lo que yo estoy escuchando, si estoy hablando yo, ¿cierto? Si me dice, no sé, me acaba de decir que mi actitud fue indiferente cuando estábamos en tal lado, ¿eso es así? Sí, eso fue, ok. ¿Y por qué? En mi caso, pasaría, bueno, ¿yo qué hice para que usted considere que fue indiferente? Porque para mí resulta muy importante asegurarme que estoy entendiendo lo que el otro me está diciendo. Aleja nos dijo al principio, es un acto de valentía. Yo creo que cuando yo me paro al otro a decirle lo que estoy viendo, lo que estoy pensando y lo que me está haciendo sentir, pues tiene que también tener unos atributos del ser humano que haga que los comunique y claramente haber creado el escenario, pero validar para mí significa como parafrasear y recontrapreguntar sin que eso parezca un interrogatorio infinito, pero sí recontrapreguntar, parafrasear lo que yo estoy entendiendo, a ver si eso es lo que el otro me quiere decir. Bien. Bueno, entonces el rol del líder inicialmente sería facilitar y promover conversaciones. Sandra, ¿cuáles son esos otros dos elementos de ese rol de liderazgo? Pues el siguiente es tener claro qué tipo de conversación yo voy a tener, qué es lo que necesita mi equipo, qué es lo que necesita la persona que está enfrente de mí o qué es lo que yo pretendo lograr con la persona a quien invité a tener una conversación. Y de nuevo, poner las reglas claras, explicar el objetivo de la conversación. Yo sí creo que hay que prepararse para la persona que voy a tener enfrente. Cuando yo tengo precisamente un rol de jerarquía, incluso en la casa termina uno teniendo un rol pues, de autoridad sobre sus hijos, hasta con el esposo, no mentiras, no. Depende, pero el punto es que yo creo que es súper importante saber en qué parte de la conversación estoy ubicada, porque ahí eso me entrega a mí una información sobre mí, pero ¿y en qué parte está el otro? Y entonces, si yo soy capaz de entender que el otro está en una posición de subordinación o está en una posición de pares o está en una posición de compañero pares o de superior, pues yo también tengo que ser capaz de identificar eso para que la conversación sea lo más efectiva posible. También creo que hay que hablar de mí, no del otro. Creo, no, es que yo a toda hora veo que usted está distraído, no sé qué, ¿y qué pasa si yo digo es que siento que cuando usted saca muchas veces el celular de pronto no me está poniendo atención? Es lo que yo siento, no el otro, porque de nuevo estoy hablando desde mí, el otro puede decir, no, yo estoy súper multitask, estoy súper conectado, eso, ok. Y también creo que lo dijo Juan Felipe y también me encanta si me dijo que no, pues créale que no está bravo, pues no está bravo, porque si no, no hubo conversación. Y aplicada en la casa. ¿Quieres hablar? No quiero hablar. Ok, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti cuando me necesites. Pero no, las mujeres sobre todo empezamos, pero porque no me habla, pero eso quién sabe qué está pensando. Pero esa es la conversación que María Luisa decía, apaguémosla un poquito,
porque de pronto el otro ya dijo no o ya dijo sí y ya respetemos también y creamos en la palabra del otro. Y ese rol queda completico si cerramos las conversaciones, ¿cierto? Dependiendo del tipo de conversaciones, ya les dijimos cuáles son, pues debe haber un cierre y ese cierre debe ser un aprendizaje, un compromiso, un acuerdo. A mí me gusta compartirlo, me gusta decir, bueno, ¿cómo Sí. te vas? Sí. ¿Qué te quedó? ¿Crees que sirvió? O sea, porque otra vez 1 hora, 2 horas, linda la conversación, ¿cómo me siento? ¿Cómo te sientes? Ok, pero al final, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que estábamos diciendo al principio que vamos a lograr? A mí me parece valioso asegurar que hay un cierre de esa conversación y asegurarme que las dos tenemos el mismo cierre. ¿Qué tal si yo cerré de una manera y la otra cerró de mala manera? O sea, Claro. No, y el cómo te ¿Qué vas. fin? Yo creo que ¿Qué fin? el cómo te vas ya y qué te cerramos. llevas de esto son preguntas yo que me al llevo un final fin. ya nos hicieron, Caro. Sí, creo que esas dos preguntas de cómo te vas y qué te llevas de esto, qué aprendiste, Son el cierre. son el cierre. De acuerdo. Bien, entonces esperamos haberlos dejado con elementos suficientes, no todos, no completamente llenos, hay una parte que corresponde a la exploración individual, pero para ser valientes y afrontar esos desarrollos en conversaciones importantes para hacer el cambio que queremos ver en el mundo, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por el espacio, es un gusto haberlos visto acá. Gracias. Gracias.